Bueno, Laura, bienvenida, bienvenida a Escribir sin dramas, ¿eh? Este canal en el que pues intentamos un poquito hablar bueno, de la escritura, sobre todo para mujeres y sobre todo para esas mujeres que muchas veces, ¿no? Ninguna realmente nos dedicamos solamente a escribir, vivimos de otras cosas y luego escribimos, ¿no? Pero hay muchas que la vida las sobrepasa más de lo que sería recomendable y les es imposible ponerse a escribir. Y entonces aquí buscamos ese rinconcito para animarlas y para ayudarlas a escribir. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito para empezar, si te parece, pues, bueno, pues tus inicios, cómo empiezas a escribir, cómo te pica ese gusanillo de la escritura. Pues en mi caso, yo es que no recuerdo un momento exacto en el que dije: "Voy a ponerme a escribir", ¿no? Porque creo que es algo que crear historias era parte de mi día a día, ¿no? O sea, quiero decir, Ujú. sí que recuerdo que, por ejemplo, a mi hermana le escribía, bueno, escribía a mi manera, segundas y terceras partes de esas películas Disney que nos gustaban, ¿no? O sea, más allá de los libros, con libros de pegatinas que tenía, las escaneaba para poder recortarlas después y ponérselas en los libros como si fuera ilustrado. Entonces, eso es la primer recuerdo que tengo yo de yo creando historias, ¿no? O sea, haciendo fanfics, vaya, que es hoy en día los fanfics. Y a partir de ahí, pues siempre han estado como presentes en mi vida, pero es verdad, pues que ha habido épocas en las que he escrito más tirando a historia corta o novelita. Ha habido épocas en las que he escrito más tirando hacia mis diarios, ¿no? Más reflexiones y demás. Pero a la ficción, ficción como tal, de decir me siento y me pongo en modo serio, empecé en 2014. Pero Ujú. cuando empecé a decirme, esto puedo sacar los libros, no tengo que esperarme a ser, porque yo me acuerdo que veía bueno, toda aquella época, yo veía a los escritores en las solapas de los libros que decían que eran periodistas y Sí, escritores, y tenía pues eso, más de 30 años, ¿no? Incluso 40, 50, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esto es para algo para cuando yo sea mayor. Esto claro. de publicar libros es para cuando yo sea ya adulta, yo ya tenga mi vida resuelta, y yo pues ahí me pondré. Pero luego descubrí que había gente joven que estaba publicando sus libros en ese momento y dije yo: "¿Y por qué tengo que esperar?". Entonces, ahí Claro. empecé como a intentar profesionalizarlo, vamos a decir. Sí, sí, sí. Pronto entonces, ¿no? Bastante pronto, porque Pues, es a muy ver, joven, Laura. sí, pues este año hace 10 años. Yo tenía Ya ves. 21, iba a cumplir 22, entonces Sí, sí. ya estoy en la treintena, pero mira, son 10 años preciosos. Qué guay, qué guay. ¿Algún libro que recuerdes que te marcara más que los demás? Estos fanfics que me dices de películas Disney o tal, pero de libros, lecturas, ¿has Sí, sido muy, muy lectora o has sido de esa gente que ha empezado un poquito más tarde a leer? he tenido de todo. O sea, es verdad que, por ejemplo, yo me leí Kika Superbruja, pero creo que era más mayor de lo recomendado cuando empecé a leerla, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, el libro que más recuerdo de esa serie es Kika Superbruja y El Conde Drácula. Sí, Ese libro fue el libro que yo dije: "Estoy aquí, esto es lo mío, aquí me quedo", ¿no? Y luego, pues eso, pues pasas por épocas de más lectura o de menos. Es verdad que, pues pasas, yo recuerdo a un profesor que me decía que era muy mayor para leer este tipo de libros, ¿no? Entonces, como que eso también te marca un poco y te apartas de la parte esa que te gusta, ¿no? Y intentas leer otras cosas más afines a tu edad y luego no es lo que no casa contigo, ¿no? O no estás sí. preparada, lo que sea. Y sí que es verdad que luego, pues recuerdo ya la era crepúsculo a tope, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé yo, no solo a adorar de nuevo la lectura, sino además a hacerlo en modo fan, ¿no? O sea, el fenómeno fan que tuvo Crepúsculo, no sé, yo creo que pocas veces se ha vuelto a vivir, ¿no? A lo mejor Sí. ahora con Alas de Sangre se está viendo otra vez, pero raro se ha visto. Y pues a partir de ahí, pues también he leído Harry Potter, por ejemplo, lo leí de más mayor, Ujú. suele ser una de las sagas que más, marcan, pero yo es verdad que yo era muy fan de los libros. Yo escribí un fanfic de Harry Potter, la segunda, porque ya, claro, cuando yo vi la película en cines, yo tenía 7 años. Sí. Entonces yo no sabía que había libros. Yo simplemente fui a ver una película de un niño que era mago, Qué a mí me guay. gustó un montón, y entonces yo recuerdo movilizar a mi clase y escribir entre todos una historia de Harry Potter 2 sin saber que Ya estaba ves. la cámara secreta y nada, ¿sabes? Eh Qué bueno. Entonces, o sea, y además yo estaba súper traumatizada porque el pobre Harry no tenía padres y yo le hacía cruzar el espejo de OS y al otro lado estaba Harry, solo estaban los padres vivos y era todo muy feliz. Y, o sea, yo quería que él tuviera su Qué bien. familia. O sea, le das ahí esa parte familiar Sí, que no tiene el entonces pobre, ¿no? esos Qué son los guay. que yo te diría que más me marcaron. Sí, 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 qué guay, qué guay. Ostras, me parece interesantísimo esto de escribir un fanfic de una película,
porque desconocías que existían los libros, o sea, esto, claro, si eres Luego tan sí que es pequeña, verdad, me parece. luego ya descubrimos que estaban los libros y me acuerdo que mi madre los sacaba de la biblioteca Sí. y, se los leía a ella, porque yo cuando empezaba a leerlos se ve que me emocionaban tanto que yo no podía dormir, dormía toda la noche pesadillas. Entonces mi madre dijo: "No, se acabó. Me los voy a leer yo y te voy a hacer resúmenes, te voy a contar todo lo que pasa en los capítulos", ¿sabes? Porque Ay, qué yo lista. yo abría el libro, me ponía a leerlo y que se ve que me iba yo además leía antes de dormir, entonces se ve que yo me iba súper acelerada y luego eran unas noches que mi madre decía: "Esto se acabó, voy a leérmelos yo te hago los resúmenes y ya está". Y entonces así fue como yo leí, entre comillas, Harry Potter la primera vez, ¿no? Que mi madre se los leyó ella y ella me iba contando. Ostras, ya ves, un poco ahí, ¿no? De salud mental de las dos, ¿no? Es decir, Sí, que duermas tú y que duerma yo por extensión. exacto, sí, Las sí, dos podamos descansar, pero que no te quedes sin tus libros. exacto. ¿Coincide el primer libro que escribes con el primero que publicas o hay, como muchos autores, varias novelas antes de que puedas publicar o tú decidas publicar? No, hay varias antes. Yo, el primer libro que yo considero que escribí como novela, lo escribí a los 12 años. Wow. Entonces, que bueno, que eso ahora lo lees y eso es un relatillo, ¿sabes? Pero para mí era la primera historia larga que escribía, Claro. ¿no? Y era un misterio familiar en el pueblo de la abuela, bueno, de entre hijos y demás. Y desde esa hasta que yo publico Infortunium pasan, creo que 6 historias antes. 6 historias. Ujú. Entonces, de ahí, pues la sexta, yo ya me acuerdo que en Infortunium pasan varias cosas, entre ellas que veo que existen escritoras jóvenes que están publicando sus libros. Ujú. Entonces yo digo, ahí puede ser una opción. Y también Vale. descubro que hay gente que paga por sacar sus libros, la autopublicación, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, pues puedo hacer esas dos cosas. ¿Para qué voy a estar yo peleándome para entrar en una editorial? Si puedo sacarlo yo. Yo que siempre he sido muy emprendedora. A mí me daba igual. Yo era como, venga, tira. Y ahí es cuando Infortunium sale y también porque mis amigas de la universidad se ponen a leer el libro y son las que me dicen, tienes aquí un club de fans, esto no se puede quedar aquí. Seguro que hay más gente que lo va a disfrutar. Entonces fue un poco así. Entonces no fue el mismo. Bueno, pero muy bien, ¿no? Ese apostar por tu obra, ¿no? Que es Ujú, una de las cosas que muchas veces nos frena el pensar. Es que solamente si una editorial me rechaza, porque esa es otra, ¿no? Si una editorial me rechaza, bueno, una editorial al final, nosotros romantizamos mucho los libros porque nos gusta la lectura y pensamos en el arte, pero una editorial es un negocio, entonces hay que tener en cuenta también, pues que en un momento dado apuestan por algo que les va a reportar un beneficio y a lo mejor tú no les encajas. No quiere decir que tu libro sea malo, ¿no? Entonces ujú. me parece espléndido esto que haces de decir, ¿no? Que tú apuestas y dices, ¿porque voy a esperar o porque voy aquí a intentar entrar en un sitio que a lo mejor no encaja, que a lo mejor no encaja conmigo, ¿no? Que Mm. tú puedas controlar todo el proceso también es algo interesante. ¿Cómo vives esto, Laura? ¿Lo recomiendas? ¿Recomiendas controlar todo el proceso o qué? Yo creo que depende un poco de cómo es la persona, porque es verdad que la autopublicación es una herramienta que está ahí para todo el mundo, que es muy bienvenida y que es tal, pero también es verdad que no es la panacea, al igual que publicar con una editorial tampoco lo es, y que autopublicar es, al final, eso es como es un negocio y requiere mucha inversión monetaria y de tiempo. Y es verdad que hoy en día con las editoriales también tienes que invertir tu tiempo porque todos sabemos que en el tema marketing o eres la superapuesta del mes o pasan, pero claro, ahí tienes que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, que tienes que estar en redes sociales. Y hay mucha gente que no está hecha para estar en redes sociales y no tiene nada de malo, pero o encuentras tu manera de estar sin estar tú incómoda y demás, o es mucho más complejo. Y es que yo veo que hay mucha gente que se lanza a autopublicar esperando que Amazon sea el gran escaparate, que los descubran por casualidad y lleguen los lectores. Y a lo mejor eso hace 10 o 15 años tenía sentido porque había menos cantidad de autores autopublicados en Amazon en general. Entonces era como más fácil que llegaran a tu libro, de alguna forma, pero hay tanta cantidad de libros que o te pones tú a moverlo por redes, o te pones con campañas de Amazon Ads, o te pones a saco de la manera más ingeniosa que se te ocurra, o no se mueve. Y aún así, hay veces que no se mueve por mucho que hagas. Entonces, ¿lo recomiendo? A mí me encanta. Sí. Yo me lo paso súper bien. A mí me gusta, soy una persona que le gusta tener el control en todo y aparte es que yo siempre he querido ser mi propia jefa, entonces es como que todo casa muy bien conmigo.
También me gusta publicar con editoriales porque, claro, hay veces que hay historias que dices, esta pega en una editorial, o esta pues me gustaría, o esta está más pensada para que a lo mejor intentar que me descubran por otro lado. Pero es que a veces no tampoco depende de ti Claro. que te vayan a escoger o no. Tú puedes tener esa estrategia de decir, bueno, este voy a mandarlo a editoriales, pero es que a lo mejor pues tampoco sucede. Pero bueno, yo creo que depende mucho de la personalidad también de la persona para Mm. elegir. Tu siguiente publicación es con editorial, ¿sí? Has publicado con Nocturna, creo, ¿no? Sí, ¿Qué tal esa experiencia después de venir de la autopublicación? fue totalmente diferente, porque además yo Nocturna la tenía súper idealizada, Sí, porque claro, ahí estaban Iria y Selene, que son las dos que yo sabía que eran jovencitas y que habían publicado sus libros. Entonces, claro, claro, yo me puse Nocturna como objetivo vital de decir, Nocturna para mí es Penguin Random House, o sea, quiero decir, en plan de claro. lo que más estaba súper de moda, se movía muchísimo, movía muchísima gente, y a mí me dio a conocer muchísimo a su catálogo, que tenía un catálogo muy fuerte, perdón, unos seguidores muy fuertes que Ujú. compraban simplemente porque era catálogo de Nocturna, y a Sí, veces muy sin interesarse por lo que iba. Te daban muchas oportunidades por esa parte, pero es verdad que es totalmente distinto. Entonces, ahí había gente tomando decisiones de mi libro sin yo poder hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, sí. fue un cambio muy radical y, y bueno, todavía está ahí en Nocturna y hasta el año que viene no recupero los derechos del Imperio del Sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. No lo cambiaría porque me abrió muchas puertas en ese sentido y me conoció bastante gente por esa parte, Ujú. pero es agotador mentalmente también el estar peleando ahí para intentar, en mi caso, demostrar que valía la pena que estuviera en Nocturna, ¿no? Claro. Bueno, dices, recuperaré los derechos. ¿La vas a autopublicar después? ¿Le Pues vas a dar mira, una no lo sé. vueltecita o En algo? realidad es que no lo sé porque, siento que ya ha tenido como mucha vida ese libro, Ajá. que ya ha dado todo lo que tiene que dar. Entonces, le tengo como mucho cariño, pero luego pienso: "¿Volver a meterme en este texto otra vez para Ya. intentar hacer algún añadido o alguna cosa que haga que la autopublicación merezca la pena?", ¿no? Ujú. Me da pereza, no te voy a mentir. Entonces, como de momento no lo tengo, me toca el año que viene, ya el año que viene decido qué Tú hago con pensarás, con el porque, libro. porque ese libro es autoconclusivo, no tiene continuación. No tiene, No, no has pensado en una continuación para ese libro. y empecé a escribirla. Empecé a Sí. escribir una autocontinuación, pero me bloqueé muchísimo. Yo creo que tiene mucho que ver porque durante esa época también desarrollé mucha ansiedad Ujú. en el mundo de la publicación, con esta parte pues eso, muchas firmas, un momento, mucha gente juzgándote, te conocía o no, ¿no? Este Sí. tipo de cosas. Entonces me bloqueé mucho con esa historia y creo que la tengo por ahí todavía, pero no. Ujú. Y mira que intentar retomarla, ¿eh? Pero no creo que vaya a acabarla nunca, por desgracia, porque me gustaba mucho y la estaba disfrutando mucho. Pero creo que no está, ahora no está, no estoy para ello. Bueno, pues nada, nunca cerramos las puertas, ¿no? Con las ideas y con las posibles historias, pero si no es su momento, no es su momento. Efectivamente. Tú de verdad te dedicas, solamente vives de la literatura, que no de escribir, ¿no? Que es una de las cosas que nos dicen siempre, hay que encontrar la manera de vivir de la literatura, aunque no vivas solo de escribir. Tú tienes una escuela de escritores, Sí. maravillosa escuela de escritores de literatura juvenil, que Ujú. creo que no sé si es la única en España o casi la única. Era la única, pero como estoy un poco desconectada, ya no sé si han salido alguna más por el camino. Entonces, hasta el año pasado, que fue cuando lo dejé un poco más de lado por el tema de salud mental y para centrarme más en los libros, era la única. Si ahora ha Sí. salido alguna más por el camino, no me he enterado. Yo tampoco tengo noticia, ¿eh? Me parece que no. Pero bueno, por si acaso dejamos en el aire que pueda ser casi, casi la única o de las primeras. Ujú. Cuéntanos un poco de este proyecto, Laura, porque seguramente que hay alguna de las personas que nos está viendo que no conoce esto y es imperdonable, ¿eh? Dejaremos el enlace y los datos en la cajita de descripción, pero cuéntanos, cuéntanos, Laura. Pues a ver, la academia y en general literatura juvenil para escritores nació en pandemia, porque yo he estudiado turismo Ujú. y he estudiado edición de libros. Entonces, llega la pandemia, yo estaba trabajando en una agencia de viajes y claro, yo era la última en llegar, la primera a la que echar. La primera en salir. Entonces, me quedo de momento haciendo un máster de edición y sin trabajo. Entonces digo, mira, la cultura parece que ahora mismo va mal, teniendo en cuenta lo que es ahora mismo el mundo con la pandemia. Y en el tema viajes, jodido con la pandemia también. Entonces dije, Totalmente. o me busco las castañas yo
o me muero de hambre. Entonces fue cuando empecé el podcast. Estuve 6 meses con el podcast primero, preparando terreno y luego mientras montaba la academia, y luego salió de la academia en septiembre. Y bueno, pues nació como el lugar en el que yo iba a contar todo lo que había estado aprendiendo esos años, no solo autopublicando y publicando con editorial, sino también pues con ese máster de edición, ¿no? Claro. Estaba aprovechando. Que también me había dado la oportunidad de trabajar en una editorial chiquitita de libros de no ficción, pero bueno, quiero decir, era editorial y era distribuidora, aprendí un montón. Claro. Entonces, claro, me dio esto para poder hacer eso. Mientras tanto, iba haciendo entrevistas en el podcast a autoras de todo tipo, de las que yo iba aprendiendo y la gente iba aprendiendo. Y creo que de ahí pues fue saliendo un poco a poco la academia y tiene todo el catálogo que tiene hoy en día, que no se borra nada. Y si se borra algo es porque a lo mejor la profe ha querido o porque ha quedado desfasado o lo que sea, pero en un principio no se borra nada. Es muy interesante, la verdad, porque tenéis... Yo estuve apuntada durante mucho tiempo, al fin me borré, lo siento borrarme, pero Pasa me nada. tuve que borrar porque no tenía tiempo realmente para entrar y me daba mucha pena y dije, bueno, volveré cuando pueda. Pero era muy interesante porque tenéis monográficos, tienes cursitos, tienes trucos, tutoriales, o sea, hay un poco de todo realmente, hay un poco de todo, el contenido es súper interesante. Yo la recomiendo muchísimo, no solamente para quien quiera escribir literatura juvenil, sino para quien En quiera general, sí. en general, porque al final la literatura juvenil es literatura, fin. Lo que cambia es el público al que vas. Exacto, le ponemos la etiqueta porque, bueno, hay algunas cosas que quizás sí que son más encaminadas, ¿no? A un público de una edad más joven, pero realmente la literatura juvenil de hoy en día es tan variada y tan rica en tantos momentos que puede ser para cualquier persona de cualquier edad. Bueno, Laura, has hecho muy bien cambiando de escenario porque vamos a cambiar de tema, ¿vale? Ahora vamos a hablar de tu libro, que tú has venido aquí a hablar de tu libro y vamos a hablar de tu última publicación, de esa serie de los burgueses. Cuéntanos. Bueno, pues Los burgueses es mi primera saga de época, de romance de época, que Caprichos nace sobre todo pues, en junio del 2024. Tres A ver, caprichos burgueses. sí, de 2024, y hacía eso, un mes que mi abuela acababa de fallecer y yo estaba en pleno duelo. Además fue una muerte repentina, estas que no te esperas, ¿no? Que pues muchas veces cuando son personas mayores, como que tú te vas haciendo la idea, ¿no? Si hay sobre todo de enfermedad y demás. Y yo estaba saturadísima de que todo a mi alrededor era tristeza y todo estaba fatal. Y en realidad estaba intentando escribir un libro infantil porque en momentos así yo necesito escapar y la escritura es mi vía de escape. Y los libros infantiles me estaban dando muchísima alegría. Y estaba intentando escribir un libro infantil y en un momento, no sé cómo, me vino a la cabeza la frase, algo así, no me acuerdo literalmente cómo es, pero era algo así como si Manuel de la Torre era difícil de captar, imagínate cómo era su hermana o una cosa así, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿quién es Manuel de la Torre? ¿Y quién es su hermana? Y ya me ves a mí a las 10, 11 de la noche abriendo, corriendo un documento, cambiando de documento, escribiendo esa frase. Sí. Y empezó a venir la historia. El primer capítulo lo escribí y yo. En el momento aparece Francisco con esa conversación que tienen y me quedo así, acabo el capítulo y digo, ¿quién es esta gente? ¿Por qué se ha colado en mi cabeza y qué tengo que hacer con ellos? Se han manifestado, ¿quiénes son? ¿Qué queréis? ¿Sabes? Sentí que mi abuela me estaba diciendo, mira, toma todo Toma lo que esta tengo que historia. contarte. Sí, total. Qué Entonces fue así como nació y a partir de ahí yo no tenía nada planeado, entonces fui muy, muy brújula y creo que se nota mucho en comparación con los otros dos, porque siento que con los otros dos, bueno, y ahora el último que saldrá en junio, ya he ido un poco más curtida, ¿no? Ya un poco más metida en la ambientación. Aquí me salía algo y decía, tengo que buscar si esto se podía dar, si esto no, ¿no? Y fue muy divertido y yo tenía ganas de escribir romance de época y además tenía ganas de escribir cosas históricas. Me gusta mucho la historia, pero siempre me ha dado mucho, mucho reparo por miedo a meter la pata. Entonces yo dije, bueno, en una de las masterpieces que hay en la academia, sí, es de Patricia García Ferrer, que también es escritora de histórica romántica. Era una clase de introducción a la histórica romántica y en ella estaba contando que existen 3 tipos de escritoras de histórica romántica. La que simplemente la historia es como de fondo
y pasa sin pena ni glorias, en plan de, bueno, esto sucede aquí como podría ocurrir en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Que da un poco más igual el fondo. La que 50-50, la ambientación es importante, pero tampoco es en profundidad total, y la que dice, esto es una historia histórica como tal y luego tiene romance, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, bueno, puedo empezar como la del primer tipo y si yo me veo tal, puedo pasar a la del segundo tipo. Y así Claro. como que fui con confianza de decir, venga, voy a ponerme a escribirlo. Y acabé la historia de Caprichos Burgueses, se la pasé a mi hermana, porque mi hermana es una fan brutal de los Bridgerton. Mi hermana Ujú. empezó a leer con los Bridgerton. O sea, Sí. antes de eso era imposible que se leyera ningún libro, o sea, imposible. Entonces yo le dije, le pasé el primer capítulo y dije, María, tengo este libro, me ha venido esto a la cabeza. Y yo, toma, dame tu opinión. Tú que sabes, tú que has leído ya bastante de histórica romántica además, dame tu opinión. Y ella iba contándome y haciéndome feedback y todo. Entonces, cuando acabó el libro, en el epílogo se menciona a Manuel y a María, que son los personajes del segundo libro. Sí. Y me dice, ¿cómo se han conocido? ¿Qué hacen aquí? A mí me tienes que contar qué es esta historia, qué ha pasado para pasar del capítulo final al epílogo. Claro. Entonces nace Secretos Burgueses. Y mientras sucede Secretos Burgueses, que sigo siendo muy brújula, pasa un plot twist que de momento dice mi hermana, yo ahora necesito saber la historia de esto que estás metiendo aquí, que no sabía, esto no me lo voy a venir. Entonces nace Escándalos Burgueses, ¿no? O sea, es decir, es un poco así que va en escalonada, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, sí. más allá de cómo nace, Caprichos Burgueses son histórica romántica ambientada en Valencia del siglo XIX, que creo que eso es lo que le interesa a la gente que pueda interesar leerme, y con cosas muy de la terreta, ¿no? Yo que aquí Muy estoy bien. harta de la histórica romántica que se ambienta en Inglaterra, que es como lo más habitual. Sí. Y, o sea, me parece genial la gente que lo disfruta, que le gusta y demás, perfecto, pero yo me caracterizo o quiero caracterizarme por escribir historias ambientadas, si no en España, en lugares atípicos, ¿no? Ujú. O que no son lo común. Cada vez hay más historia ambientada en España. Pero yo decía, yo no me voy a poner a escribir sobre Bath, sobre Londres, que no he estado en mi vida. Voy a escribir sobre Valencia, que voy todos los fines de semana, Claro. ¿sabes? Pero es que está muy bien reivindicarlo y reivindicar lo nuestro y también hacer algo distinto. O sea, ¿cómo eran las costumbres aquí? Es Mm, como que vemos Bath ya, pero ¿y aquí? ¿Aquí qué había? claro. ¿No? ¿Había algo aquí? ¿Aquí cómo se vivía? Había también una alta sociedad, había también un cortejo de un determinado tipo, había una temporada de alguna manera, ¿no? ¿Qué había aquí? Y los bailes eran diferentes, las costumbres eran diferentes. Y algo muy interesante es que la forma de heredar también es diferente, porque estamos Ujú. acostumbrados a la forma de heredar inglesa. Entonces yo también iba un poco con el imaginario que tenía de todo lo que había consumido de época. Y mi chico estudió Derecho y me dijo, ten cuidado porque nuestro Código Civil es antiguo, en plan, es del siglo XIX. Mírate a ver exactamente el año en el que estás escribiendo, y si, porque si no, las mujeres heredabais exactamente igual que los hombres. En Sí, plan, mismo porcentaje. Quiero decir, que no había discriminación de no solo heredar el hombre y tal, ¿no? Quiero sí, sí, decir. sí. Era mucho Entonces, más claro, moderno y más igualitario que no los ingleses, ¿no? exacto. Entonces, claro, a mí me contó eso y dije, mierda, investiga, porque ahora se te cae la mitad de la trama. En plan de, Hombre, claro, claro, es que estas cosas claro, son, y cosas que no caes en la cuenta porque tú das por hecho que es así, porque es algo que estás acostumbrado a consumir, pero de claro. momento dices, era un poco posterior el Código Civil a lo que yo estaba escribiendo, ¿sabes? Pero era como, bueno, vale, me he librado por un poco, puedo respirar. No tengo que Pero quitar la trama. pero desde entonces, mirándolo todo al milímetro, todo este tipo de cosas, de que era tal, que era cual, ¿no? En el segundo hay un matrimonio reparador, ¿no? Que es algo que se hace cuando pues, el honor de la mujer está en juego, tal y cual. Entonces, claro, cosas que pasaban en Italia, que a lo mejor en España no ocurrían igual, o igual de acelerado, ¿no? Entonces, buscar información Sí. por todas partes. Y bueno, pues eh, yo puedo estar hablando de los burgueses toda la tarde si no me cortas. Me llama la atención que un poco es una trilogía por casualidad, ¿no? O sea, como que ella misma, Tetralogía, sí. tetralogía ya. Hay un cuarto, sí. Hay un Pero cuarto ahí. lo que pasa es que los tres primeros son como los más seguidos, vamos a decir, y el cuarto es como, Sí, aunque cada uno sea una historia independiente, el cuarto es como el más sí. independiente de todos. Ujú. Porque el cuarto cuenta la historia de la hermana de María, que sale en el segundo, y
Pero, claro, el tercer libro va muy ligado a lo que sucede en el segundo y el cuarto es más independiente todavía. Más Pero yo independiente. quería contar la historia también de Beatrice, que al final pues, es un romance sáfico entre dos Ujú. chicas y quería contar esta historia y dije, bueno, pues uno más, ¿qué más da? Claro, Entonces, pues claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito la sinopsis de Caprichos de cada uno de ellos y del que va a salir ahora, ¿vale? El que va a salir próximamente para que, bueno, para que vale. quien no ha leído los anteriores se compre los tres. Vale, pues a ver, Caprichos Burgueses va de los hermanos Leonor de la Torre y Manuel de la Torre, que son dos hermanos que están muy cómodos en su situación social y ninguno tiene intención de casarse, pero Leonor sobre todo. Leonor dice, mira, señor, mi plan de vida es que cuando mi padre se muera, mi hermano me mantenga, Ya porque está. yo estoy muy cómoda, estoy muy tranquilita y yo no tengo que aguantar a ningún señor a que venga a decirme nada de cómo vivir ni qué hacer, ¿no? Entonces, básicamente ese es su plan de vida. ¿Qué pasa? Que en el primer capítulo aparece Francisco Cortés y le dice, señorita, tengo una propuesta y ella en plan de, chiquillo, que no me interesas, que no. Y dice, no, 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 es que quiero casar a mi hermana con su hermano. Mm. Y se queda así como, bueno, eso lo tendrán que hablar con ellos. Y hace ya, bueno, es que me han dicho que tengo que hablar con ustedes primero para ver qué tal esto, ¿no? Si me pueden ayudar y demás. Y claro, el padre, cuando se entera de que hay una propuesta, dice, estoy harto porque hay de rumores con vosotros dos que no puedo más, en plan de, y de aquí el año no se acaba si no hay una boda de por medio. Y si no, os lo quito todo, os desheredo, tú te tienes que buscar la vida y tú te vas a morir de hambre en cuanto me muera. Entonces ahí Leonor dice, socorro, mi vida corre peligro, voy a intentar que mi hermano se líe con Almudena Cortés, con la hermana de Francisco. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí suceden cosas que no quiero desvelar más porque creo que es interesante ver cómo va la cosa. En el segundo libro es la historia de Manuel, que después de unas cosas que pasan en el primer libro, pues decide irse a Italia y dejar atrás Valencia como excusa de viaje de negocios. Su padre acaba de fallecer además, entonces está como muy abrumado porque se le cae encima el peso de las fábricas textiles que llevan, que regentan y demás, y se va a Italia allí como a hacer negocios. Y allí le ponen una traductora, bueno, una intérprete sería más bien, y pues pasan cosas con la intérprete que se llama María, que María pues es de padre italiano y de madre española, por eso habla el español perfectamente, y acaban ella y su hermana Beatrice al final en Valencia por cosas de la vida Por un y giro. teniendo que ver cómo el romance entre María y Manuel crece y Beatrice intenta sobrevivir como puede por ahí. Muy bien, Ese muy es bien. el segundo libro. Y el tercero es la historia de la madre de ellos dos Mm, y de un romance de juventud que tuvo. ujú. Entonces, Muy bien, pues, muy esos bien. son los tres. Y el cuarto es la historia de Beatrice, que ya tiene, con el segundo libro tiene 16 años y en el suyo tiene 33. Ujú, Y ella se ha hecho profesora de italiano. ujú, Según ella, para sacarle el dinero a los burgueses desesperados para encontrar buenos matrimonios para sus hijas, y les ha ujú. hecho creer que el italiano es maravilloso para eso. Entonces ha creado una reputación maravillosa y ella se pasa la vida por ahí bambando hasta que llega a Elche y conoce a una mujer que le hace plantearse todo. Qué interesante, qué interesante. El Y cuarto el sale el 1 cuarto, de junio. el 1 de junio, o sea que nada, Yo quería acabar el año con los 4 libros ya, dicho, ya está, se muy acaba. bien, muy bien. ¿Se acaba seguro? ¿Ya no te está pidiendo más? No, la Que historia de como los ellos burgueses ya mismos te han está. pedido cosas. Sí, pero ya han dejado de demandar. Creo que con el epílogo de Beatrice queda ya cerrado todo, su historia. Ahora estoy con otra de época. Ujú, muy bien, muy bien. Tu siguiente proyecto también es también en Valencia, también mismo periodo. Entre Valencia y Madrid, 1901. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante. ¿También romance o...? Sí, sí, sí. Yo aquí creo que ya no me sacáis. O sea, quiero decir, a no ser que no tenga nada que contar, yo me quedo. Estoy muy cómoda, me gusta Qué mucho. guay. Sí, sí. Es, es muy interesante. Yo me he leído los dos primeros, tengo el primero aquí, pero una cosa que me gustó mucho además es que traen cosas los libros. Tus libros traen cartas, traen billetes, traen cosas físicas relacionadas con la historia, cosas que pasan en la historia. ¿Cómo se te Ujú. ocurre esto, Laura? Copiando. Todo esto, ¿eh? Todo esto, estas...
estas cosas tan chulas que trae el libro, por favor. Maravilloso. Eso, pues mira, esto se me ocurre como todo en la vida, que es observando a las editoriales y qué hacen las editoriales. Y no sé si lo sabes, pero Alma Editorial tiene unas ediciones preciosas, que son ediciones especiales de verdad especiales, Sí. de Orgullo y Prejuicio, de Cumbres Borrascosas, que son unos tochos así, inmensos, y dentro traen complementos que amplían la lectura. A lo Ujú. mejor mi hermana tiene la de Cumbres Borrascosas, no recuerdo exactamente lo que tiene, pero sé que hay uno que tiene un árbol genealógico, otro que tiene cartas de la autora, demás, ¿no? Quiero decir, cosas Sí, que sí, sí. complementan, que de verdad hace que parezca que es una edición especial. El problema, que esas ediciones cuestan 40 pavos cada una. Claro, ¿Sabes? Creo que lo merece porque, a ver, es una edición coleccionista, es para tenerla ahí, no claro. para leer ese motroco, es para coleccionar. Pero yo Disfrutarlo. quería, Ujú. y yo dije, esta idea es maravillosa, es increíble, son cosas que de verdad creo que son guays, que complementan la lectura y que no estorban. Claro. Porque a mí me pasa que a mí el merchandising de libros hubo una época que me fascinaba, todas las postales con ilustraciones, ¿no? Todo este tipo de cosas que solían dar, pero con los años digo, tengo una caja llena de ilustraciones de libros cogiendo polvo, Ya. que no me sirven para nada, ¿no? Y aunque me parece precioso, porque yo adoro el arte, me parece maravilloso, solo me sirvió para hacer así una vez, mirarlo en plan de, ay, qué bonito, ¿no? En mi época fangirl sí me las colgaba en la pared, ahora ya la casa es compartida, no tengo espacio para poner 150.000 postales. Y, y yo pensé, yo quiero regalar cosas que la gente o guarde dentro del libro o cuando lo tenga que leer pueda volver a ello, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se me ocurre pensar en...? Pero tienen que ser cosas que vayan acorde con el libro, ¿no? Entonces, pues, el marcapáginas, la tarjeta baile de Leonor. Claro. Sí, sí, sí. Luego, una carta inédita que tampoco, Total, quiero genial. decir, cosas que están guays, pero que tampoco digas, me falta contenido si no lo leo, ¿sabes? Sí, sí, Claro, efectivamente. exacto. Que es Entonces un son, extra. Es un extra. claro, Claro. son una carta que no se lee en el libro, pero tampoco, o No, sea, es interesante de leer, pero tampoco dices cambia la historia por completo si lo lees, ¿sabes? Si no lo lees. exacto. Es complementario. La postal también, es una postal que manda Almudena a Manuel en un momento y le cuenta su viaje, quiero decir que tampoco es algo que digas, es pues eso, algo complementario. Claro. Y ya me parecía como interesante. En el tercer libro, por ejemplo, he añadido un capítulo extra final, Mm. una invitación al baile, aquí sí que me he permitido hacer una ilustración que es una viñeta de cómic de una escena, que me parece la escena con mayúsculas, y el marcapáginas, que también tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Entonces, en realidad que es lo que más me gusta, pero también es mi mayor dolor de cabeza, porque yo ya voy escribiendo pensando en qué es lo que voy a meter en la edición burguesa. Ay. Claro, y Claro, luego claro. doy la Que opción, todo lo has creado tú, al final. claro, y luego doy la opción de comprarlo sin todos los extras, porque pienso yo qué sé, por ejemplo, en alguien que, como mi madrina, que es una señora de 90 años y que quiere solo el libro, no Claro. quiere nada más. Entonces, claro, yo doy la opción de te llevas el libro con el marcapáginas y ya está, o tienes la opción, que es un poco más cara, porque hay que pagar aparte pues, todo lo que es el contenido extra, con todas las cosas que complementan la lectura. Entonces, yo te doy las dos opciones, o la barata, porque o no te interesa o no puedes o lo que sea, o la edición burguesa, como la llamo. Sí, sí, sí. Muy Entonces, guay, la así se verdad me es que ocurre. a mí me parece interesantísimo tener los extras, la verdad, porque es eso, todos los que nos gustan los libros, nos gustan además los libros en papel y nos gusta, pues eso, todos los complementos que puedan ser. Claro, que esto ya no es simplemente una ilustración o un marcapáginas con la carátula del libro, que a veces hay, ¿no? Son Sí. cosas eso, que te aportan un plus, que te aportan un poquito más de información y puedes disfrutar más de los personajes, ¿no? Pues eso, esa carta, pues escrita a mano, ¿no? Por ese Mm. personaje o la postal, pues no sé, conectas aún más con los Sí, personajes, es ¿no? que tú ves la postal y dices, oh, es la que ha recibido Manuel. Es Exacto, como, exacto. es Entras, o esa. sea, es una experiencia de inmersión, ¿no? En la Exacto, experiencia esa es. lectora. A Esa mí es. me Yo quería que parece, tú te sintieras parte de la sociedad. claro, Un poco, ¿no? O sea, porque en el marcapáginas de León, de Leonor, León, de Leonor, por un lado está el nombre de Leonor, pero si tú le das la vuelta está en blanco para que tú puedas poner tus datos. claro, el carnet de baile por detrás, es Claro. verdad. Uno Para que lleva tú, nombre y el otro no. para que tú puedas poner con quiénes bailas, cuál es tu nombre, cuáles eliges, cuáles no.
Está hecho para que tú formes parte del libro. También Claro, por eso juego mucho con eso en las promociones. sí, sí, sí. Me parece súper interesante. ¿Y estos son de autopublicación? ¿La maquetación y el diseño los has hecho tú también? Yo he hecho la maquetación interior Ajá, y las portadas. Esa primera fue una portada que ya estaba prehecha, sí. pre-made se llama en inglés. Ujú, Le encontré a una diseñadora portuguesa. La preciosa. original era marrón Ujú, sí. y nada, me costó baratísima. Y le pedí que cambiara el color al azul y sin problema. Y luego la segunda, la tercera y la cuarta ya conté con una ilustradora que ya conocía Ujú, porque, pues para hacer cosas más específicas, ¿no? Más jugar, porque es verdad que un diseñador al final está más coartado a lo que encuentra, a los recursos que hay en internet y demás, ¿no? Y aparte que hablar en portugués es más difícil de lo que parece. Entonces prefería hablar con alguien que fuera español. Y claro, además la ilustradora es valenciana también y me parecía como bonito que al sí. final quedara todo como muy en casa, ¿no? Muy Muy en en familia. casa, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, pues en la segunda, tercera y la cuarta le hizo Amparo Bonora Ujú, y siguiendo, obviamente le pedí permiso a la diseñadora, le dije, oye, te doy crédito en los libros de que el diseño original era tuyo, pero me gustaría contar con una ilustradora para seguir con el diseño. Me dijo que sí, que sin problema. Y además le ofrecí, le dije, si necesito, tengo que pagarte algo más por lo que sea, licencia, copyright, yo qué claro. sé, ¿sabes? Y me dijo que no, que ya con haberle preguntado y haberme preocupado ya era suficiente Ujú, para saber que sí que de verdad le preocupaba. Y dije, bueno, pues una cosa menos. claro. Muy bien, muy bien. La verdad es que son muy finos, ¿no? Muy elegantes. Son unas portadas muy elegantes. Oh, gracias. Sí, sí, la sensación, ¿no? Transmite esto, ¿no? Lo que tú dices, lo de los bailes de época, ¿no? La sociedad, pues Mm. es lo que transmite y es eso, es un poco Lady Whistledown, ¿no? También, de los Brit, Sí, un poquito, de sí. perfil así, muy guay, muy interesante. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas y ahora para ir terminando te voy a pedir que le des un consejo a todas esas mujeres, a todas esas chicas que quieren escribir, pero lo que comentábamos al principio, ¿no? Que, bueno, pues, la vida te atropella un poco, no encuentras el tiempo, no encuentras la disciplina, la motivación, pero que hay que encontrarla, hay que buscarla, ¿no? Y en un momento dado, pues bueno, nos podemos rendir. Vamos a darle algún consejo, Laura. ¿Qué les dirías para motivarlas? Yo creo que lo más importante es, uno, recordar por qué escribes, Ujú, ¿vale? Porque creo que no es lo mismo escribir para publicar que escribir porque esa historia necesitas sacarla o escribir porque te apasiona, ¿no? Da igual el motivo, pero si a ti te motiva y te incita a escribir, recuérdalo y póntelo como mantra, ¿no? De ujú, tal. Luego, los bloqueos existen y es normal y no pasa nada que puedan pasarte. Pero es verdad que muchas veces el bloqueo se pasa obligándote a escribir una o dos líneas. Y lo dice una persona que hasta hace 2 días estaba bloqueadísima de nuevo. Y dije, no, esto no puede ser. O sea, me senté y dije, voy a obligarme a escribir aunque sea un párrafo. Y fue a escribir ese párrafo y otra vez, de y nuevo ya en el, está. en el esto. Entonces, esa otra. Y luego que encuentres el medio o la manera que a ti te sea más fácil. Aunque a ti te digan, escribe por la mañana o escribe por la noche. Si a mí me decían, escribe por la noche, yo por la noche soy un zombie. Pero, sin embargo, tengo mucha facilidad para despertarme. Sí, Entonces, yo a las 5 de la mañana me siento a escribir. Y es lo primero que hago y lo primero que sale por mi cabeza. Y como tengo la cabeza despejada de haber estado descansada, me sale mucho más fácil. Pero yo, si le digo a cualquiera, ponte a escribir a las 5 de la mañana, me manda de paseo, ¿sabes? Me dice, tú no es estás bien. decir, no hay calles a esa hora. Efectivamente, entonces quiero decir que no te dejes influenciar por esto es lo que hace esta persona y por lo tanto a mí me tiene que valer, sino que encuentres tu forma de encontrar esa manera de rutinacinar, uff, qué palabra más difícil, de hacer tu rutina propia, Sí. ¿no? Ujú, Encontrar el momento en el que puedas y que muchas veces a lo mejor ni siquiera es poder sentarte delante del ordenador a escribir, sino que es escribirte una nota en el móvil o es incluso pensar en tus personajes y en esa historia todo el tiempo. Yo considero que pensar en ellos y divagar sobre ellos es también escribir, porque luego lo tienes tan pensado que es ponerte delante del papel y sale. claro. Incluso sale mucho más fácil. Ya me pasa que yo por la mañana cuando me pongo a escribir estoy tan motivada que luego me toca ponerme en modo madre y mi cabeza está todavía ahí en modo, Dios mío, estos dos lo que han hecho y mi hijo ahí en plan de, mamá.
no sé qué, y yo en plan de, cállate que estoy pensando en estos dos que están aquí y tal, ¿no? Entonces, claro, en momentos como dormirlo en la siesta, yo me ves a mí durmiéndolo y así pensando en mis cosas, ¿no? Quiero decir, son momentos que a lo mejor eh, son como momentos más muertos, pues yo le doy al coco y luego cuando tengo, nada, 5 minutos, a lo mejor me acerco al móvil, como yo escribo en Drive, me meto en la aplicación Drive, tiqui, 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 escribo las 4 cosas que se me han ocurrido para que no se me olviden. Y eso hace que luego, cuando me ponga a escribir, es mucho más sencillo. También es verdad que yo soy muy obsesiva de mis historias y que cuando estoy con ellas a full, soy la más pesada del universo y mi único tema de conversación es ese y la gente me odia. Bueno, pero es que es así, ¿no? Es cuando de verdad hay una historia y hay una novela, ¿no? Cuando te Sí. obsesionas 24 horas del día, eso no se puede desconectar. Cualquier cosa te recuerda, lo que dices. Pensar en los personajes es trabajar. Pensar en un escenario que se te ha ocurrido es trabajar. Pensar en un diálogo determinado es trabajar. O lo Entonces, de los diálogos es una cosa que... El otro día estaba a punto de dormirme la siesta así acostadamente, me vino a la cabeza el inicio de otro libro. O sea, y estaba madre así yo, mía, mi móvil estaba en otra habitación cargándose. Y yo, pues cojo el iPad de mi chico que lo tengo aquí y me mando un Telegram con el texto. El Telegram no estaba en iniciar sesión y yo en plan, me cago en todo lo que se viene acá, necesito escribir, no puedo escribir. Yo levantándome corriendo por el móvil, bueno, sí, un caos, pero bueno, gracioso. Que digo, se me va a olvidar, se me va a olvidar, se me va a olvidar. Cuando sabes que es algo bueno, dices, mierda, sí. que no se me olvide, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, siempre, siempre, siempre. Eso a mí me pasa muchas veces cuando estoy en el duerme vela ese que te vas a quedar dormida y se te ocurre una frase brillante y lo he intentado eso de decir, va, lo recordaré. no, No no. recuerdas nada al día siguiente. Entonces, siempre yo tengo un cuadernito al lado de la mesa y si no, de la mesilla y si no tengo el móvil, me hago una nota de voz más de una vez. Me hago una nota de voz y ya está, Sí, sí. grabado, ya no se me olvida, ¿sabes? Total. Y No, recomiendo mucho también que leáis el libro de Libera mi creatividad, creo que se llama, de Elizabeth Gilbert, ajá, que es la misma autora de Comer, Reza, Ama. sí, Sacó un libro muy interesante que es el de Libera, creo que se llama Libera mi creatividad, pero bueno, Elizabeth Gilbert es uno así como si ujú, fuera sí, muy colorido. sí, sí, sí. Y ese libro es muy interesante para el tema de cómo centrarte en la creatividad y demás. Se hace una analogía muy interesante que es la de tienes que tratar a tu creatividad, en este caso yo diría la escritura, como si fuera tu amante. Mm. Dice, porque tú piensas en la gente infiel. Dice, da igual la cantidad de trabajo que tenga, la cantidad de responsabilidades que tenga, siempre le encuentra un hueco para ver al amante. Dice, pues tú lo mismo. El amante Dice, siempre tiene un huequecito en tu vida. pues lo mismo con la escritura, en Maravilloso. Lo plan mismo con de, la escritura. y además dice, y te lo guardas para ti, lo tratas como si fuera tu amante y vas con esa sensación de he cancelado este plan porque tengo una cita con mi amante que es este personaje que me he inventado, pero bueno, da Claro, igual, claro, ¿no? Dice claro. que lo trates así como Qué si fuera tu graciosa. amante. Qué Entonces, ese graciosa. es uno de tantos cosas guays que sacas del libro, así que Sí, sí, recomendados sí. y además es muy entretenido de Muy leer. bien. Pues apuntado, apuntado también. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por regalarnos este rato, por contarnos tantas cosas interesantes. Y bueno, estaremos súper atentos a tu próxima, esa cuarta historia que yo no tenía en el radar y ahora ya me has creado una necesidad. Ya está, Deseos burgueses, sí. exacto, exacto, pues deseos burgueses, ahí nos pondremos. Pues Muchas gracias a nada, ti por invitarme, Cristina. pues nada, de nada, a ti y muchísima suerte con todos estos proyectos burgueses y con todas esas historias más que veo que tienes ahí en la recámara y que seguramente nos van a hacer disfrutar muchísimo. Ojalá. Muchas gracias, Laura. Hasta A ti. siempre. Adiós. Adiós.